Hola, buenas noches, bienvenido a 8 en clave Cádiz, un martes más, esta tertulia política y de actualidad que trata de analizar con perspectiva los temas de actualidad que va sacando la actualidad en la semana en la provincia de Cádiz. Para ello tenemos hoy a varios contertulios, algunos que estuvieron la semana pasada y otros que son nuevos en esta semana. Tenemos a Salva Moreno, muy buenas. Buenas noches. También se estrena hoy Laura Garófano, periodista, muy buenas. Muy buenas. Gracias por aceptar la invitación. Diego Bosa, que estuvo ya la semana pasada. Hola, Diego, buenas noches. Y Lucía Benítez, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, quería proponer como uno de los primeros temas, hoy se ha reunido Ecologistas en Acción con la Guardia Civil para analizar el asunto de Juan Clavero, que como sabéis fue detenido hace varios días, el 26 de agosto, por una trampa que le urdieron, tal y como dijo el juez que ha sobreseído el caso. Le pusieron droga en el coche para intentar incriminarlo en un delito de tráfico de drogas en la Sierra de Cádiz. Él dice que fue una trampa que le urdieron, así lo corrobora el juez, por unas mafias, dice él, que hay en la Sierra de Cádiz instaladas, porque esa trampa se la urdieron cuando venía de una protesta para reclamar la titularidad de caminos públicos en la Sierra de Cádiz. Quería preguntaros qué os parece y qué os dice este caso también en la Sierra de Cádiz y en el que se ha visto involucrado Juan Clavero. A mí me dice que pasó lo que prácticamente se sospechaba desde el primer momento, que algo raro había habido y que era bastante inusual lo que había pasado. Después ya decir si hay mafias o no, habría que ver también lo que entendemos por mafia, pero seguramente que gente con intereses bastante oscuros tiene que haber para que haya pasado algo así. Ahora ya quedará en manos de la investigación ver en qué queda todo, pero alguna mano extraña tiene que haber por ahí seguro. ¿Qué pensáis los demás? Bueno, a mí es que el caso pues me plantea muchas cuestiones, ¿no? Por una parte, en primer lugar, la muerte civil a la que se le pretendía condenar a Juan Clavero, que tuvo la fortuna de ser una persona con un expediente absolutamente pulcro, porque la salida en tromba de todo aquel que lo conocía, todos los que lo conocíamos, todos los que habían trabajado, los que habían estado con él, creo que fue muy significativa. Uno tiende a preguntarse qué habría pasado si Juan Clavero, en lugar de ser casi un asceta, ¿no? Una persona que no se le conocía estar en la calle más tarde de las 10 de la noche, fuera alguien, bueno, pues que puede frecuentar la noche, que puede tener otros comportamientos absolutamente inocente, igual que el caso de Juan Clavero. A lo mejor, porque recuerdo una nota de prensa del Partido Popular del Puerto, en el que salieron atacando a Juan Clavero en ese momento. Entonces, claro, ¿qué se habría dicho por parte de aquellos que tuvieron que estar callados al ver la respuesta en ese caso? Y probablemente habría sido mucho más difícil. Por otra parte, alegrarse de la actuación de la justicia, creo que ha sido muy rápida, porque estamos hablando en menos de 20 días prácticamente se ha sobreseído el caso. Entonces, bueno, pues no se ha prolongado, no es habitual, lo que quiere decir que estaba todo estaba hecho pues muy chapuceramente. La preocupación de que a alguien le puedan destrozar la vida de una forma tan simple, y a mí lo que más me preocupa, y creo que es el punto en el que es cuál fue el papel de la Guardia Civil. O sea, cómo la Guardia Civil monta un control porque hay una llamada anónima acusando a un señor, a quién llaman, cómo llaman, por qué llaman, y porque se monta un control fuera de lugar, un control ad hoc para pillarlo a él. Después se difunde que se trata de un control rutinario cuando no lo era. Entonces, toda esa parte, porque a mí, que haya mafias pues, creo que hay mafias en casi todos sitios. Entonces, que haya mafias en la Sierra de Cádiz no me parece extraño. Lo que me preocupa es que esas mafias afecten a quienes tienen concedido la exclusiva en el ejercicio legítimo de la fuerza, es decir, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Esa es la parte que a mí como ciudadano me preocupa. Sí, en ese sentido hay que recordar que también ha dado con una persona con un perfil de una constancia como Juan Clavero, que no solamente por el apoyo que tuvo en el primer momento, sino por el hecho de que sin lugar a dudas hubiera llegado hasta las últimas consecuencias. Creo que eso ha sido mucho más fácil para que se esclarezca todo cuanto antes. En el caso de otra persona probablemente no hubiera sido así. Bueno, yo lo que creo que no me aventuraría a decir que en la Sierra de Cádiz hay mafias, pero sí es cierto que lo que ha sucedido porque para un determinado segmento de gente en la sierra, Juan Clavero es un personaje molesto y obviamente ha hecho uso de una actuación absolutamente mafiosa. Y voy un poco en la línea de Diego.
si esto le hubiera pasado, ¿qué podría pasar? Porque esto ha sentado un peligroso precedente en cuanto que tú como ciudadano vas con tu coche, lo aparcas y cuando vuelves, pues te encuentras que tienes 47 gramos de cocaína en el asiento de tu coche. Y es porque Juan Clavero, porque dentro de los que podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus reivindicaciones o con sus métodos reivindicativos, no es de recibo. O sea, esto no puede ocurrir en un Estado como un Estado de Derecho como es el nuestro. O sea, es propio de actitudes de países donde la mafia está en totalmente todos los estratos, tipo México, tipo, bueno, pues no lo sé. La verdad es que es un poco increíble. Y en el caso del papel de la Guardia Civil, yo creo que la Guardia Civil está obligada a atender cualquier tipo de llamada. Otra cosa es que después se puedan mostrar más colaborativas o menos colaborativas o más tal o lo que sea. Pero si recibo una llamada con un chivatazo de ese calibre, porque además el chivatazo fue en los siguientes términos. En tal coche hay una persona que se dirige a la feria de Bornos con una gran cantidad de estupefacientes para venderlos durante la feria. En ese momento el guardia civil que coge el teléfono está obligado a atenderlo. No puede. Otra cosa es que ya entremos después en que se encuentra que es Juan Clavero, que lo conocen, porque la sierra se conoce todo el mundo, pero lo que es atender la llamada yo creo que no obraron de manera correcta. Y bueno, y sobre todo lo que sería deseable para todos es que se llegue hasta el final y se averigüe por qué ha ocurrido esto y quién ha sido y que pague las consecuencias. Y un último apunte. Es que me da mucha lástima porque la persona o personas que hayan organizado esto se han aprovechado probablemente de una persona que está en una situación económica no muy favorecida para que haga de hombre de paja y le introduzca la droga en el coche. Ya he acabado. Quiero decir, eso es, creo que prácticamente todos los funcionamientos de entramados mafiosos, ¿no? Tú no has querido hablar de mafia, de comportamientos mafiosos funcionan así, ¿no? El que aprieta el gatillo es alguien que está a sueldo de los de arriba. A mí, yo discrepo en ese... O sea, yo no sé si yo mañana llamo a la Guardia Civil y digo que en tal vehículo hay droga, lo van a parar inmediatamente. No me parece que esa deba ser el papel de la Guardia Civil. O sea, a mí me sorprende. Y mucho menos después cómo se comunicó. Porque creo que ahí hay un elemento. ¿Por qué se dice que es un control rutinario cuando no lo era? Cuando era un control, tal como se está presentando ahora, una realidad que es distinta a la que se quiso presentar en un primer momento. Entonces ahí esa discrepancia a mí me choca mucho. Yo tengo entendido que desde el primer momento la Guardia Civil también estaba investigando la línea de llamadas, ¿eh? O sea, que a lo mejor, y lo digo porque yo hablé con ellos, bueno, con fuentes de la Guardia Civil, y no descartaban nada, y por eso tampoco abrieron la línea de hemos recibido una llamada y la dijeron del tirón, porque no querían, pero que con esto yo no soy portavoz de la Guardia Civil ni nada, sino simplemente estoy haciendo este apunte porque creo que es un matiz importante que hay que aportar. Perdóname, Diego, que te he interrumpido. No, por eso te quiero decir que, y lo que parece que fue el comportamiento de los agentes que lo detuvieron, ¿no? Que fue totalmente distinto al que ya tuvo él cuando fue comandante, etcétera. Entonces, esos niveles creo que es muy importante para para nuestra, ahora que estamos tan preocupados con la Constitución y con la democracia, que para la limpieza de nuestra Constitución, para el respeto a nuestra Constitución y la limpieza democrática, es muy importante que este tipo de entramados no se filtren dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y hay que hacer investigación. Yo, en cuanto al tema de la actuación de la Guardia Civil, yo entiendo que sería una llamada a la central, entiendo que sería así, y bueno, aunque no tenga la obligación de atender todas las alarmas que le puedan suscitar los ciudadanos, sí que tienen que investigar por ver si es necesario o no. En el caso de que fuese a un Guardia Civil en concreto o alguna patrulla o algo, pues mire, ya eso sería otra historia. Hay que recordar también... No lo sabemos, ¿no? Claro que no sabemos. No sabemos dónde llamó. Yo estoy como especulando. Yo no dudo de la actuación de la Guardia Civil como institución. Y estoy seguro que si lo que ha hecho como institución es lo que tiene que hacer. El protocolo habrá sido como ha sido. Distinto es que en todos los sitios hay manzanas podridas. Y si a lo mejor por desgracia, porque ya se ha visto en muchas ocasiones, no solo la Guardia Civil, que han aparecido pues con temas de narcotráfico, siempre hay alguno que cede a la tentación. Y no sé si en este caso, digo que lo desconozco por completo, incluso a dónde fue la llamada, pues puede pasar algo así. Pero si pone bajo sospecha el hecho de una mala comunicación, no hay ninguna necesidad de decir que fue una cosa que no fue, hace que todo quede en cuestión.
Y eso ocurre con frecuencia, no se da una buena información desde las instituciones y afecta a nuestra calidad democrática también. A lo que se dice después a la ciudadanía, a fin de cuentas. Claro, bueno, y no debemos olvidar que la institución también son las personas. Sí. Que la institución son las personas y, por supuesto, los procedimientos para que esas manzanas podridas salgan de esas instituciones. Por lo tanto, ahí hay que... Bueno, pues quiere decir esto ha sido que el detonante para que salga... Claro, pero que creo que tampoco hay cierta tendencia a rasgarse las vestiduras o hacer, no lo digo por ti evidentemente, sino por el propio cuerpo, a decir, no, oiga, si ha pasado esto hay que investigar. Claro. Y cuando haya denuncias de este tipo hay que investigar, porque precisamente para que la ciudadanía crea ese cuerpo, que creo que es esencial para la calidad democrática, es necesario que nosotros tengamos la confianza de que cuando un guardia civil, lo decía antes Laura, que no nos pase como pasa en México, que uno le para y tiene que soltar dinero para que... y eso aquí en España no pasa. En todos los indicadores de corrupción siempre se dice lo mismo. Hay una percepción de corrupción de las élites, pero no una percepción de corrupción de los funcionarios. Es decir, nadie tiene la experiencia de tener que pagar a un funcionario por recibir un servicio coherente. Y precisamente por eso tenemos que evitar ese tipo de cuestiones. Tenemos que insistir en que cuando alguien lo para el Guardia Civil, en que tener la seguridad que si te para el Guardia Civil, sabes que si no has hecho nada, vas a seguir adelante, y si has hecho algo, te iniciará un proceso, pero no porque creo que corroe la legitimidad y corroe la democracia. Yo no sé si me he explicado mal, yo no he dicho que no se tenga que investigar, que no he dicho eso, sino simplemente que a lo mejor la comunicación no llegó a una central que es la que gestiona todas las llamadas y demás, y que llegase a otro sitio y lo montaran de esa manera que tenían visto. Pero a estas alturas no lo sabemos. No, ya sí, han pasado 20 y tantos días, ya está sobreseído el caso. Quiero decir, una política comunicativa transparente nos diría, mira, se llamó a un agente, porque tampoco es necesario ocultar, porque si dijera, ellos saben a qué agente se ha llamado. Realmente la Guardia Civil no ha explicado en ningún caso los términos de la actuación, es decir, contestaron el otro día una pregunta en rueda de prensa, pero no han explicado totalmente cómo fue la actuación. Hoy se lo habrán explicado a los ecologistas, que aún no lo sabemos, pero ellos no han explicado en rueda de prensa la actuación. En cualquier caso, lo que sí demuestra la trama mafiosa o quien le haya urdido la trampa a Juan Clavero, quien se le haya atendido, es que no conocía muy bien a Juan Clavero, porque esto ha adquirido un valor simbólico que a poco que se hubiera conocido bien el sector ecologista de la provincia de Cádiz, bueno, uno hubiera sabido que esto va a ser un boomerang, ¿no? Por supuesto. Es que además, el otro día lo comentaba yo, que la persona o personas que hayan decidido hacer eso, ahora mismo tendrían que estar, en cierta manera, preocupados, porque yo creo que se va a llegar hasta el final. De hecho, a la persona que le colocó presuntamente los 47 gramos de cocaína está ya localizada. Identificada. Otra cosa es que diga quién se lo ordenó, porque además tengamos en cuenta que la persona o personas que ordenaron hacer eso, presuntamente, pues ha perdido 3.000 euros, que era el valor que hubiera adquirido en el mercado la cocaína, que es una inversión económica que no todo el mundo puede afrontar como pago para quitarse de en medio a una persona que molesta, como puede ser Juan Clavero. Entonces, bueno, yo creo que yo en su lugar o lugares, pues me estaría preocupada, porque el precedente que ha sentado es bastante peligroso. Es que tengamos en cuenta que podía haber estado desde un mes en preventivo a que le hubieran caído 4 años de cárcel. Es que no estamos hablando de ninguna tontería. ¿Y el papel de las instituciones entonces os parece correcto? Entiendo que Diego, por ejemplo, le suscitaba ciertas dudas, la Guardia Civil y Lucía también. Sí, no me parece transparente. Ni me parece que a estas alturas, después de lo que ha pasado y la gravedad que tiene, no se haya comunicado qué es realmente lo que ocurrió, ¿no? Me parece que todo eso pone en sospecha cualquier cosa, y mientras antes se acuda, se hable claramente y se mantenga qué ocurrió y por qué, es mejor para todos. Bueno, si os parece vamos a pasar al siguiente tema. Quería hablar del Brexit, porque el pasado fin de semana, este fin de semana ha estado Alfonso Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores, en el campo de Gibraltar. Allí reclamaban los alcaldes del campo de Gibraltar, de la comarca, ciertos beneficios para la comarca, habida cuenta de que se puede producir el Brexit, y eso puede tener unas consecuencias bastante malas para el campo de Gibraltar, porque el Peñón tiene un peso económico indudable en la región. ¿Qué os parece que debe hacer el gobierno ante el Brexit? ¿Cuáles son, a vuestro juicio, las medidas que debe aplicarse para que no sufra tanto la economía del campo de Gibraltar? La mayor parte de las medidas no están de la mano del gobierno. Primero, quien tiene que mover
ficha de Reino Unido, y aunque parece que manifiestan que por supuesto los gibraltareños son británicos, ahí hay un proceso que es complejo y que no va a permitir que las fronteras sean tan fluidas como desearía Gibraltar y como probablemente también lo quisieran los trabajadores del campo de Gibraltar, porque las fronteras exteriores de la Unión Europea tienen unas normas y son muy rígidas. Entonces, el otro día estuve yo en la celebración del National Day y se celebró con un mensaje de la primera ministra británica, en el que por supuesto aseguraba todo el apoyo del mundo a los gibraltareños, pero en ningún momento habló cuál iba a ser la situación de futuro. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo empezamos a hablar de qué va a ocurrir? Si es que ni los propios gibraltareños lo tienen claro. Lo único que tienen claro es que ellos han salido de todas y que probablemente lo vuelvan a hacer, ¿no? Es lo único que tienen claro. La intención que tiene Picardo es que la verja sea permeable para que seguir siendo territorio que no se Schengen, note el Brexit, vamos. Exacto, que no se note, pero tiene que ser consciente de lo que hay. Pero no depende de él, como ha hecho. Quiero decir, es que nosotros tampoco depende si hay un Brexit duro, si hay un Brexit blando, cuáles son los términos. Es que hay tantos flecos abiertos. Lo que es evidente que a corto plazo va a ser malo para el campo de Gibraltar. Eso me parece que podemos. Porque el Peñón es, bueno, allí lo dice muy claramente, ¿no? La mitad de nosotros comemos de aquello. Entonces hay muchísima gente trabajando, el flujo turístico que se produce por el aeropuerto de Gibraltar, que es un nexo de unión que a veces lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Pero es un nexo muy cercano de unión con Gran Bretaña, con la llegada de turistas y demás, es muy importante, pero lo que calificaríamos como economía informal o directamente delictiva del contrabando, ¿no? Que también se perdería, pero creo que Picardo no tiene capacidad para decidir si esa frontera es permeable o no. Su deseo es ese, que seguir siendo parte de, no formar parte de España, evidentemente, pero tener los beneficios que está teniendo hasta el momento. Sí, pero en realidad su deseo era no Brexit, porque si no recuerdo claro, mal, claro, 94%. Exacto, la votación fue. Pero lo que tiene. Es que no es fácil pretender tener trabajadores transfronterizos o una realidad transfronteriza en una frontera exterior, y muchísimo menos de la Unión Europea, y más todavía si pensamos que está en el estrecho, porque las condiciones son muy duras para todos los demás países que están en el entorno. Sentar el precedente de que vamos a ser diferentes con Gibraltar, no sé hasta qué punto no es una contradicción dentro de las políticas europeas. Sí, y sobre todo porque hay determinadas zonas, porque si al final se llega al acuerdo de incorporarlo al espacio económico europeo, bueno, pues Suiza más o menos tiene un acuerdo en el que hay cierta flexibilidad con los trabajadores transfronterizos, pero Suiza tiene siempre tiene la misma posición, ¿no? Una posición de cierre, lo mínimo posible. Aquí el problema es que mientras que Gran Bretaña, va a querer esa posición de los mínimos posibles, Gibraltar va a querer la contraria. Por lo tanto, va a tener que negociar a dos velocidades. Una, para permitir la entrada a Gibraltar, y otra para no permitir la entrada al Reino Unido. Entonces, la posición de las autoridades gibraltareñas en este caso va a ser muy compleja. Muy compleja, efectivamente. Efectivamente, es que tengamos en cuenta que con solo 33.000 habitantes generan un impacto económico en la comarca de 700 millones de euros al año. Los llanitos también generan otro impacto de 140 millones de euros anuales que redundan en la comarca. Diariamente son 7.500 trabajadores españoles los que cruzan la verja. Este verano, por ejemplo, con nada más que salir el tema del Brexit, ya se endurecieron bastante de manera informal las medidas para cruzar la frontera, y bueno, lo que no se puede es lo que, al hilo de un poco de lo que estamos diciendo todos, ¿no? No se puede sorber y soplar, es imposible. Entonces, el gobierno español, pues el papel del gobierno español es un poco, entiendo que velar porque los intereses de los campos gibraltareños se vean lo menoscabados posibles en caso de que efectivamente el Brexit suponga un endurecimiento de las políticas migratorias, llamémoslo así, que supone la salida de Reino Unido de la Unión. Y bueno, y lo último que se estaba diciendo era que la opción pasaba por la cosoberanía, que es algo que tampoco
vamos, yo lo veo lejanísimo, o sea, Yo lo veo absolutamente lejano. imposible. Yo lo veo peregrino, vamos, peregrino. Gibraltar ya se expresó en un referéndum precisamente y tiene muy claro que, desde luego, gibraltareños son, puede que británicos, pero españoles No. en la vida. Nunca. Pero, por vuestras palabras, entonces, entiendo que la pelota no está en el tejado del gobierno español, como dicen los alcaldes de la comarca, No. sino que más bien está en el tejado de... No, pero es distinto, Julio. Yo creo que es distinto si el Brexit es tan duro como se supone que, siguiendo la lógica, debería ser, el problema que se genera, sobre todo en la línea, que son los que tienen mayor trasiego Sí. con Gibraltar, es que va a quedar totalmente muerta. En Entonces, ahí ha sido- 1969, cuando Franco cierra la frontera a cal y canto, emigraron 30.000 lienenses. El impacto que tendría un endurecimiento en las políticas migratorias con motivo de la aplicación total y dura de lo que supone la salida de la Unión sería una debacle para la comarca. Yo creo que Pero el y enfado de además los alcaldes ha sido ese, que Claro, el miedo de los alcaldes yo entiendo que es ese. de la línea, claro, se va a quedar sin nada y la polémica que ha tenido con la visita del ministro es que esperaban mucho más de lo que... Sí, esperaban ya concreción de medidas. Esperaba alguna medida en concreto y como no ha visto ninguna, pues y se había hablado mucho de el régimen fiscal especial, Ujú, efectivamente. para que creo que en España es el 25% y en Gibraltar creo que cotizan al 10%, pues igualarlo un poco, otros temas, pero no se ha dicho nada. Y de ahí viene el malestar, sobre todo del alcalde de la línea. A ver, es que también tenemos que tener en cuenta que esto no se está produciendo en Burgos con un 5% de paro, que se está produciendo en La Línea, que es una de las ciudades más pobres de toda España. Entonces, claro, si en ese contexto la principal industria, porque queramos o no, la principal industria de La Línea es el Peñón, está pendiente de desaparición, entiendo que los alcaldes reclamen, vamos, es la misión, ¿no? Tienen que llorar ahora mismo para tratar de conseguir algún tipo de posición. Otra cosa es si el gobierno puede hacer algo, porque si no se ha conseguido revertir esa situación de paro y pobreza en estos años, cuando se intensifique no sé si va a ser capaz de resolverlo. Y ya no me refiero a este gobierno, me refiero a cualquier gobierno en general. No es una cuestión no es crítica política, no es crítica partidista, sino crítica de conceptos. No sé si va a ser, si será capaz. Y por otra parte, tampoco sé cuál va a ser el efecto a largo plazo, porque estamos solo en el corto plazo. Pero bueno, Gibraltar es un paraíso fiscal y es un sumidero de parte de la economía de Europa. Entonces, igual a medio largo plazo los resultados podrían ser buenos si se hace una buena inversión pero claro, tenemos la experiencia de que aquí cada vez que nos quitan algo no conseguimos revertir, en la provincia de Cádiz no conseguimos revertir esa situación, sino intensificarlas. Yo creo que es un problema que viene de muchos años, porque es verdad que lo que dices tú no es una crítica política, sino de concepto, que de siempre la línea, el futuro de la línea ha estado vinculado al de Gibraltar. Y ha habido muchos intentos de decir, mira, vamos a tirar por otros derroteros también, no vaya a ser solo depender de Gibraltar, pero lo cierto es que hace ya muchos años que se abrió la verja y la dependencia sigue. Y es más, la situación también, estamos hablando de economía, estamos hablando de empleo, que por supuesto es muy importante, pero hay montones de servicios y de problemas que se convierten en muy graves con la verja del Peñón cerrada, como desde el transporte, las basuras, servicios mancomunados que ahora mismo se atienden y se han simplificado, pero ¿no? que terminaría siendo un verdadero desastre. En fin, que es una situación bastante difícil y que no es tan sencillo como parece, que el gobierno tiene que atajar la situación o por lo menos proponerle algo a los alcaldes, pero que tiene mucho recorrido el Brexit, todavía le queda mucho por andar para saber bien dónde hay que focalizar las medidas. Que si os parece vamos a una pausa publicitaria y a la vuelta estamos con temas de rabiosa actualidad aquí en 8 en Clave Cádiz, en 8 Televisión.